Señor les bendiga, hermanos. Bien, seguimos esta semana, obviamente, con esta serie que venimos predicando y que es precisamente Primera de Corintios. Ahora les voy a rogar que tengan la bondad de prestar atención. El tema que vamos a exponer es bastante complicado, yo diría difícil un poco de entender. Si usted ha seguido la lectura de la palabra de Dios, se dará cuenta que hay un montón de palabras que no entendemos lo que dice. Entonces por eso voy a requerir de ustedes lo máximo de su atención. Ojalá sus celulares estuviesen en modo vibrador o apagados, de tal manera que no se desconcentren para lo que vamos a sostener aquí. La palabra de la cruz. ¿A qué se llama la palabra de la cruz? Es el Evangelio. Es la palabra que emana precisamente de la crucifixión de Cristo Jesús. Ahora, lo que está escrito aquí y lo que hemos tenido la oportunidad de leer está precisamente dirigido a la iglesia en Corinto. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Los griegos habían dividido prácticamente en dos regiones, la del norte Macedonia y la del sur Acaya. En ese istmo de Acaya, que es una estrecha lengua de tierra, donde se dice que tiene en algún momento 1 kilómetro nada más de ancho y que está bañado por un mar y por otro mar a un extremo y al otro. Todo el comercio de Occidente pasaba a través de ese istmo al otro mar para el comercio en Oriente. Así que Corinto era la capital de la provincia de Acaya, es decir, una mega capital para su tiempo, porque era grande, próspera, llena de gente con mucho conocimiento. Por eso esta parte es la iglesia griega prácticamente, la iglesia de Grecia, era Corinto. Ahora, la sociedad corintia estaba permeada en primer lugar por la filosofía, pero no solamente por la filosofía, sino por el conocimiento y la retórica. Los griegos habían desarrollado ese arte de hablar con elocuencia y de sostener perfectamente todo su raciocinio y su lógica. Sus argumentaciones eran claras y clásicas, obviamente. Pero no solamente estaba permeada por la filosofía, sino también por la cultura, por las ciencias, por las artes. Hay que recordar que los griegos en el siglo V antes de nuestra era, que es el siglo de Pericles, hubo un despertamiento en lo que es la literatura, las artes, las ciencias. Nadie como los griegos para haber avanzado tanto en estas áreas del conocimiento. Pero a la vez también estaban permeados por el sensualismo y una búsqueda desenfrenada del placer. Vale la pena decir, salvando las distancias de tiempo y de lugar, la sociedad corintia era ni más ni menos que la sociedad de nuestro tiempo. O mejor dicho, nuestro tiempo se asemeja mucho a la sociedad corintia de su momento. Ahora, Pablo pasa 18 meses entre la fundación de la iglesia y su pastoreo. 1 año y medio se dedicó Pablo ahí para poder hablar. Ahí están dos mensajes tremendos, uno a Grecia, en Atenas precisamente, y la otra que está dando precisamente para la iglesia de Corinto. Así que Pablo está 18 meses ahí trajinando, trabajando, y después que deje establecida la iglesia y ya de alguna manera pastoreada la iglesia, sale precisamente para visitar otras regiones, como en este caso, por ejemplo, Éfeso, Jerusalén, Antioquía y Galacia, y de esa manera empezar un nuevo viaje misionero. En estas condiciones, en estas circunstancias, recibe una carta de la familia de Cloé, que está en el capítulo 1 y el verso 11, usted lo puede ver ahí. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, por la familia de Cloé le escribieron, que hay entre vosotros contiendas.
No hay una iglesia que se haya peleado más, que haya tenido sinsabores y confrontaciones internas que la iglesia de Corinto. En algún momento, enseñando Corintios, les decía a mis alumnos en el seminario de que precisamente el libro de Corintios se constituye en un vademecum de problemas para resolver. Allí están todos los problemas que una iglesia puede tener y ya lo han tenido. Lo han tenido ellos. Estamos hablando del año 50 de nuestra era, primer siglo, promediando el primer siglo, ya tenían este conjunto de problemas que se estaba dando ahí. Y Pablo va a responder a esa carta tratando de solucionar cada uno de los problemas que se daba. Pero al final Pablo dice, cuidado, si hay una división. Porque ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y los más espirituales, entre comillas, dicen, yo soy de Cristo. Y Pablo le va a decir, ¿está Cristo dividido? ¿Qué ha hecho Apolos? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho Pedro? Cristo es el que ha hecho todo. Y le dice, pero por si acaso, sí hay una división. Y esa división está entre los que se pierden y entre los que se salvan. Ahí Pablo va a terminar esta parte, y por eso digo que es un poco complicado, porque no solamente había una tendenciosa división entre ellos, sino que había una suerte de división entre los que se pierden en el mundo y los que se salvan. Por eso, mis amados, es importante estudiar la palabra de la cruz o el Evangelio, porque esto ha generado por lo menos 6 aspectos que yo voy a tratar ahora acerca del Evangelio o de la palabra de la cruz. Tengamos una palabra de oración y yo le voy a rogar que donde está usted le pueda pedir al Señor que abra su mente, su entendimiento, su capacidad de comprensión para poder entender a cabalidad lo que Pablo ha querido enseñarnos a través de estos escasos 8 versículos, pero tan complicados, sobre todo el verso 21. Así que vamos a orar. Soberano Señor, Dios sabio, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, grande en majestad, terrible en tu victoria. Te bendecimos y te adoramos, Padre, esta mañana, y confesamos la necesidad que tenemos todos de poder entender y comprender este mensaje para que sirva, Señor, de alimento para nuestra alma, nuestra seguridad y confianza de la fe que desarrollamos. Bendícenos con tu presencia, que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de poder discurrir cualquier cortina de oscuridad, de tropiezo, que no nos permite entender a cabalidad tu palabra. Te rogamos estos favores por los méritos que tiene nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Este mensaje está lleno de paradojas. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción aparente, pero que esconde realmente, encierra una verdad mucho más profunda. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, su lenguaje era también metafórico y a la vez paradójico. Jesús dice, ¿no? El que halle su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la encontrará. Esa es una paradoja. ¿Cómo perdiendo tú la vida vas a hallar la vida? ¿Te das cuenta? Es una paradoja. Aparentemente una contradicción superficial de primera mano que tú encuentras, pero si comienzas a escarbar como la mina, vas a encontrar con verdades eternas que van a ayudarnos en el entendimiento. Entonces, 6 aspectos que emanan precisamente de la palabra de la cruz. En primer lugar, la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Mira el verso 18, donde iniciamos precisamente en la lectura de la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La pregunta más normal, más natural que surge aquí es, ¿y quiénes se pierden? No vaya a ser que estés tú ahí, no vaya a ser que esté yo ahí, entre los que se pierden, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden.
La pregunta lógica es, pues, por supuesto, ¿quiénes son los que se pierden? Los que se pierden son los que pretenden ser más sabios que Dios. Los que han desarrollado cierta clase de conocimiento y piensan que eso es lo máximo. Ese tipo de pensamiento todavía pervive hoy en día. Cuando tú quieres hablarle del evangelio a un ingeniero, un abogado, etcétera, te dicen, mire, quiero hablarle de Jesucristo, ahí nomás. Pero ese ahí nomás te está diciendo, a mí no me vas a engañar. A mí no me vas a lavar el cerebro. Esos son los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura. Y locura, estamos utilizando la palabra más inofensiva. Porque la traducción, ¿sabe lo que significa? Es una estupidez. Eso es lo que significa. Porque la palabra de la cruz es una estupidez para los que se pierden. Ahora, ¿quiénes son los que se pierden? Son los pretendidos sabios. No importa si son judíos, no importa si son gentiles o son griegos. Tú sabes que para los judíos el mundo se dividía en dos clases de personas, nada más. El pueblo escogido de Dios, los judíos, y los demás. A los demás le llamaban precisamente gentiles. En este caso son los griegos. La palabra nos enseña que para los judíos la cruz de Cristo les parecía una tontería, porque el Mesías esperado, ese Mesías que ellos esperaban, muere de la manera más indefensa en la cruz. Por eso para ellos decían, ¿no? Pero ¿cómo va a ser que el Mesías que nosotros hemos esperado por cientos de años viene a morir en debilidad? Lo matan y lo cuelgan en una cruz. Porque los judíos esperaban un Mesías fuerte, un Mesías poderoso, aquel que volviera a renovar la época dorada del templo de David, del templo de Salomón que David quiso construir. Mejor que ellos podría ser y que no se ha logrado hasta ahora. ¿Qué clase entonces de Mesías es este? Ahora, para los griegos, igualmente la cruz de Cristo le parecía una tontería, una estupidez. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, decían ellos, que la solución de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado en una cruz? Oiga, no me ven a engañar, decían los griegos. Que mi vida, mi futuro, la eternidad mía depende de ese judío que allá murió colgado en una cruz. No me engañen. Eso es lo que está diciendo aquí. Que fue crucificado en una cruz. Este es algo que no tiene sentido para ellos. Es algo totalmente absurdo. Y es que, si usted se da cuenta, nuestro pensamiento, nuestra cultura, viene de dos raigambres. Por un lado, el pensamiento griego, por lo cual nosotros abrazamos la lógica y el raciocinio. Pero por otro lado, tenemos el pensamiento hebreo, el Dios monoteísta, el Dios que se reveló y que vino a nacer en esta tierra en la persona de Jesucristo. Bien, entonces el mensaje del Evangelio no tenía sentido y era absurdo para ellos. No entraba en su lógica, no entraba en su capacidad de raciocinio. ¿Por qué mi futuro tiene que depender de un judío a quien ni siquiera he conocido? No es ni de mi raza, no es de mi religión. Y ahora que muere en una cruz y que de eso depende. No. Es precisamente el mensaje del Evangelio no encajaba ni en las expectativas de los judíos, ni en las expectativas de los griegos o los gentiles. No encajaba. Este tipo de pensamiento todavía recorre hoy día las venas del intelecto de todas las personas. Por eso cuando tú quieres hablar de Cristo a alguien, no, eso no encaja conmigo, eso no va conmigo. Bien, está bien. En segundo lugar, lo que Pablo quiere enseñarnos, que está determinado un fin, un término para la sabiduría humana. Mire el verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué significa estas palabras que ya se van complicando?
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Corinto, como ya lo hemos mencionado, era griego y ellos estaban sumamente orgullosos de su sabiduría, orgullosos de sus filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, esa tríada más connotada de cientos de filósofos que tenía. Hay que recordar, mis amados, que los griegos fue la ciudad luz de la antigüedad. No había gente más capaz que los griegos. Desarrollaron, yo he tenido la oportunidad de enseñar historia de la arquitectura en una universidad y les decía a los alumnos, mencióname un arquitecto que desde el siglo V antes de Jesucristo hasta ahora haya creado un orden arquitectónico. No hay nadie. Los griegos crearon el dórico, el jónico, el corintio, los griegos. Y desde ahí nadie ha vuelto a crear un orden diferente. Serán muy capaces. Y todo conocimiento y avance se lo deberíamos a los griegos. Entonces, hasta cierto punto, desde el ángulo humano, ellos tendrían razón de decir. Y por eso ellos no sabían que Dios había puesto fin precisamente a la sabiduría humana. Pablo por eso cita aquí a Isaías capítulo 29 y el verso 14 en su segunda parte para enseñar que la sabiduría humana tiene raíces en la historia y en las ciencias. Y estas disciplinas dan cabida a juicios de valoración que hacemos los seres humanos. Y yo puedo decir, este hombre sabe, conoce, pero hay otro que sabe más. Pero aparte de esos dos, hay otro que sabe mucho más todavía. Es decir, entra en el escrutinio humano de cada uno de nosotros. Y la sabiduría de Dios no puede entrar en escrutinio. Por eso Pablo al final va a decir, Dios, lo más débil de Dios es más sabio que los hombres, es más fuerte que todos los hombres. Lo más necio de Dios es precisamente la sabiduría, va a decir, pero al final. Y en realidad, mis amados, estas disciplinas dan cabida a juicios de valoración y a evaluaciones meramente humanas. La sabiduría humana no nos trae una verdadera esperanza. Me imagino que tú estarás de acuerdo conmigo cuando decimos que, si bien es cierto, los médicos aconsejan, cuando una persona está afectada por una enfermedad que se lo está llevando de esta tierra, dice, hay que darle calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? En esa supuesta calidad de vida, tú puedes conseguir para pasar una consulta con el mejor de los médicos, pero ya no te alcanza para la receta. ¿Qué calidad de vida es eso? ¿Qué calidad de vida es cuando tú te estás yendo de esta tierra a plazos? ¿Cuántas personas se van de este mundo con 1, 2, 3, 4, 5 operaciones, dejando su cuerpo por restos en esta tierra? Esa es parte de la sabiduría humana, entre comillas. Nosotros nos podemos dar cuenta, mis amados, que no podemos disfrutar de una calidad de vida, que no hay una verdadera seguridad. Hasta ahora el mundo con su sabiduría no ha podido resolver el problema del mal. El mal sigue avanzando sin precedente alguno. Nos damos cuenta que a pesar del conocimiento que tenemos, hay tiranos que siguen dominando naciones pequeñas o grandes. Un día, Alfred Nobel estaba manejando su carro y escucha en ese momento la radio que dice, acaba de fallecer el más grande descubridor de este tiempo, Alfred Nobel, el descubridor de la TNT, de la dinamita, el poder más destructor que haya conocido la humanidad. Y él estaba ahí vivo todavía. Y dijo, todo el mundo me va a recordar así, como aquel que descubrió el poder más destructivo que la humanidad haya conocido. A raíz de eso, él crea los premios Nobel, que hasta hoy día se dan de la paz, de la ciencia, de la cultura, etcétera, etcétera.
porque no quería ser recordado de esa forma y manera, sino recordado como realmente hubiera querido él. La tecnología ante la cual se arrodilla el mundo precisamente nos ha traído mucha contaminación y mucha corrupción. Hay delitos cibernéticos que no pueden ser parados. Hace 2 semanas que nuestra página de Facebook fue hackeada. Hasta hoy día no podemos recuperarla. No podemos recuperarla. Y por eso hay que tener cuidado, como dijo el pastor Daniel en el primer culto. Tenga cuidado con la página nuestra. Y sale ahí y algunos indolentemente dan un like. Están dando like a lo que está manejando otro. Pero no solamente el fin de la sabiduría humana está llegando. En tercer lugar, hay una confrontación a esa sabiduría humana. Mira estas preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 4 preguntas retóricas. Pablo encara la sabiduría de este mundo personificada en filósofos, escribas, intelectuales. Para entender a cabalidad estas 4 preguntas, he tenido que ir a una versión distinta de la versión de 60 que yo uso. Dice la palabra de Dios para todos, ese mismo versículo: ¿en qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? ¿Dios no ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo? Pablo está encarando aquí a los intelectuales de su tiempo, señalándolos como los disputadores de este siglo, dice. Es decir, Pablo lo está señalando. ¿Dónde están los disputadores de este siglo, de este presente? Le está cortando toda posibilidad de futuro y de eternidad. Por eso mira estas frases. En primer lugar, la de Gordon Fee. Gordon Fee, un comentarista, dice: los diversos sabios pertenecen todos a este siglo presente, que ha sido juzgado por Dios y que va en retirada. Segundo pensamiento, que pertenece a Conselman: el juicio contra el mundo se emite no mediante razonamientos, sino mediante la afirmación de un acto de Dios. Dios no va a condenar al mundo diciendo: a ver, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Quiero condenar al mundo. ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Quiénes no están de acuerdo? Levanten la mano. Dios no va a hacer eso. El mundo se acaba y punto. Es una decisión de Dios y no precisamente una consulta lo que Dios va a hacer. Y es que, mis amados, ¿cómo puede ser sabio un mundo antagónico hacia Dios? Es imposible. Es imposible que tú puedas cosechar bondades, bienes de quien es tu enemigo jurado y que te ha causado mal toda la vida y de la noche a la mañana quiere hacer un montón de bienes por ti. Eso no va a pasar. En cuarto lugar, Pablo nos habla de la insensatez de la sabiduría humana. Dice Pablo aquí en ese verso 21, este es el verso más complicado y difícil. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué dicen esas palabras? ¿Alguien puede explicarle? Yo le doy el micro. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. He tenido que ir una vez más a la traducción lenguaje actual, donde este verso dice así: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo
lo conociera mediante el conocimiento humano. Dios es tan sabio que no permitió que aquel que se cree sabio, inteligente, capaz, lo encontrara. Porque en este caso, los únicos que se hubieran salvado en ese tiempo serían los griegos, los más capaces, los más inteligentes. Los descubrimientos les pertenecían. Pero Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Pues por gracia sois salvos, y esto no depende de vosotros, es un regalo de parte de Dios, para que nadie tenga que gloriarse. Permíteme poner un ejemplo personal. Cuando me convertí al Señor, ya casi para cumplir los 20 años, después cuando ya tendría unos 22, 23, dije, uy, qué inteligente que fui. Me di cuenta que estaba yendo por el camino de la perdición. Me volví y tomé el camino de la salvación. Pero después, estudiando la gracia de Dios, hay una gracia que se llama la gracia preventiva. Si tú estás aquí en mi lugar y ves un niño de 2, 3 años que recién está aprendiendo a caminar y se va así, tú lo agarras antes de que se caiga. Y luego lo traes, y aunque el niño se dé cuenta o no se dé cuenta, tú le acabas de salvar de un accidente probable. Igual Dios hace con todos nosotros. Nos toma cuando estamos a veces, unos yendo en dirección del precipicio y otros al borde. Nos retiene y nos lleva. No hay nada que ver con la sabiduría humana para tu salvación. Es una gracia, es un regalo de parte de Dios. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Dios en su sabiduría no estructuró las cosas para que pudiéramos conocerle mediante la inteligencia humana, ya que ésta pertenece solamente al ámbito de la autosuficiencia. Algunos habrán dicho, así como yo torpemente pensaba, uy, qué inteligente he sido. Habrá otro que dice, me he sido más inteligente que tú porque a los 12 años no me tomé la decisión. Y realmente si valoramos tiempo, por supuesto sería así. Pero no se trata de eso. El mundo no ha llegado a conocer a Dios mediante la sabiduría o mediante la inteligencia humana. ¿Qué Dios va a hacer que lo claven a su hijo? ¿Qué Dios va a hacer ese que lo ve sufrir a su hijo ahí? No un ratito, no como cuando tú te golpeas con un martillo, sino por lo menos 3 horas de sufrimiento ahí. Y Dios bien feliz que su hijo está muriendo ahí. Dios lo hizo porque era la única manera que tú y yo podamos ser salvos ahora. Porque de lo contrario tú y yo estuviéramos camino al infierno, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza alguna. Por eso es que el Señor Jesucristo no predicó y dijo, bueno, el más inteligente y el que se da cuenta se va a salvar. No dijo eso. Dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie va al cielo, nadie va a mi Padre si no es a través de mí. Mis amados, mira lo que dicen algunos pensadores. Gordon Fee dice, ahora el mundo personifica el sistema humano caído y los seres humanos fracasaron por completo en su intento de conocer a Dios. Las simples criaturas abandonadas a sus propias capacidades no pueden hallar al Dios viviente. Lo mejor que pueden hacer es crear dioses a semejanza de ellos mismos que están distorsionados, obviamente. ¿Te acuerdas cuando Dios saca a su pueblo de Egipto? Lo libera a través de Moisés. Llegan al monte Sinaí. Moisés asciende a la cumbre del monte y está ahí hablando con Dios 40 días y 40 noches, recibiendo no solamente los 10 mandamientos, recibiendo toda la ley. Abajo el pueblo desesperado. ¿Qué habrá pasado con este Moisés? Ya se olvidó de nosotros. Aarón, tú eres el sacerdote. Haznos un Dios para que nosotros veamos quién nos sacó de Egipto. Hacen el becerro de oro
El becerro de oro era una emulación del buey Apis, que era el dios de los egipcios. Por eso tiene razón Gordon Fee cuando dice, lo mejor que pueden hacer es crear dioses a semejanza de ellos mismos que están distorsionados. Los griegos, que tenían una cantidad de dioses para todos los órdenes, para todas las dificultades, para todos los problemas. Y mira, tan inteligentes eran los griegos, que dijeron, de repente hay un Dios al cual nosotros no conocemos. Vamos a hacerle su altar al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de eso y dice, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese yo lo anuncio. A ese yo lo anuncio. Y ustedes no lo conocen. Mis amados, fíjate, ese ojalá lo puedas leer en casa. Hechos, el capítulo 17. Para mirar solamente algunos versículos. Voy a leer desde el 24. Quizá desde el 23. Dice Pablo, predicando a los de Atenas, a la capital del imperio griego de ese entonces: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Por eso el que no conoce a Dios pasa frente a la catedral o frente a la iglesia del Carmen y se persina, porque piensa que Dios está ahí y hay que santificar el momento. Nosotros no hacemos eso porque Dios está aquí. El concepto veterotestamentario era que Dios está en su templo y hay que ir ahí. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos enseñó, cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo. El Trino Dios está con nosotros. Y por eso esté aquí en el templo, esté en la plaza de armas o esté en mi casa, tengo que cuidar mi corazón porque ahí está Dios. Por eso el que no conoce a Dios no respetará lo que Dios quiere hacer con esta persona. Esto es lo que decía Pablo. Verso 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Ojo, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha puesto la fecha de vencimiento a todos y cada uno de nosotros. Cuando Dios dice, tú vienes a mi presencia, no hay voluntad humana que se resista. No hay ciencia ni tecnología que pueda hacer algo. No hay. Y la sabiduría del hombre lo hubiera logrado, pues. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Cuánto tienes tiempo? ¿Cuánto vas a vivir? Dios lo tiene en su mano. Por eso tenemos que vivir como si cada día Dios te va a llamar a su presencia. Acostumbro cada noche agradecer y bendecir a Dios por el día transcurrido, por los lindos tiempos que he pasado, por los momentos de tranquilidad y paz que he estado dispuesto a acceder a esa gracia especial de Dios. Pero también le he pedido perdón por situaciones o circunstancias en las cuales he tropezado. Porque ¿qué garantía tengo de poner mi cabeza en la almohada y levantarme al otro día? ¿Qué garantía tengo? Ninguno tenemos esa garantía. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué le está diciendo? Ustedes con toda su sabiduría están como ciegos buscando a Dios, tratan de palpar dónde está Dios. Eso le está diciendo. Fíjate la capacidad de Pablo, la sabiduría de Dios, enseñándoles a los griegos cómo tienen que buscar a Dios. En quinto lugar,
la sabiduría de Dios y la salvación de los creyentes. Ya Dios lo había anunciado Pablo, por la boca de Pablo, en el verso 18. Del verso 18, Dios dijo lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en el verso 21, la segunda parte dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto nos hace ver, mis amados, que nadie se va a salvar a menos que esté expuesto a la predicación y a través de ella acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal. Nadie accederá a la presencia de Dios a menos que no escuche esta tontería para los griegos, que es la predicación de la palabra de Dios. Dios en su sabiduría estableció que la salvación venga por la palabra de la cruz, el evangelio de nuestra salvación. Por eso es que la palabra de la cruz se yergue como el único camino de salvación. No hay otro. No hay otro. Mire esta frase de Gordon Fee: ningún simple ser humano, cuerdo o no, habría podido soñar jamás que el plan de Dios para nuestra salvación sería por medio de un Mesías crucificado. Eso que Dios estableció es demasiado descabellado para los hombres. Es una tontería, es una estupidez. Pero también, déjame decirte, es demasiado humillante para Dios mismo ver a su Hijo morir en una cruz, escupido, golpeado. Isaías, 700 años antes de la crucifixión de Cristo, escribió estas palabras. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y le tuvimos por azotado de Dios. No hay parecer en él. Es decir, ver a Cristo era mirar una mole de sangre con pelos y huesos expuestos. Eso era ver a Cristo en la crucifixión. Por eso Pablo argumenta que el mensaje de la cruz es absoluto, fundamental y determinante, que en cuanto a tal se contrapone totalmente a la sabiduría puramente humana. El hecho indiscutible es que con toda la sabiduría del mundo, el hombre nunca ha encontrado a Dios y siguen buscando. No recuerdo en este momento el nombre de uno de los hombres más lúcidos que ha caminado en este planeta y que estuvo postrado en una silla donde él se manejaba y digitaba y esa máquina producía las palabras que él quería transmitir. Ese no creyó en Dios, por ejemplo. Pero un día más tarde de que él murió, alguien puso en el Facebook, decía así: ahora fulano de tal recién se da cuenta que hay cielo y que hay infierno. Hoy lo sabe. Y mis amados, nosotros muchas veces vamos a postergar nuestra salvación esperando que algún día lleguemos a alcanzarla por el camino propio del esfuerzo y sacrificio humano, y eso no es posible. El hecho indiscutible es que con toda la sabiduría del mundo el hombre nunca ha encontrado a Dios. Dime qué hombre por esfuerzo propio alcanzó a encontrar a Dios. Tenemos más de 5,000 años de historia y el hombre no ha podido encontrar a Dios y siguen buscándolo, como dice Pablo, a tientas. Le agradó a Dios
que lo hallaran por la aparente tontería de la predicación. Esa predicación de su muerte, resurrección y exaltación de Cristo elevó la persona de Cristo Jesús como Señor y Cristo, confrontándolo al hombre con la necesidad de poder arrepentirse y prometiéndole, por supuesto, el perdón de sus pecados. Por tanto, el querigma significa el esquema de la predicación, se centra en la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Ahí hay un pensamiento. Nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad. Fíjate el contraste, que muere en debilidad, llevando nuestra vergüenza en la cruz. Y por último, en sexto lugar, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice el verso 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. No era, mis amados, extraño que precisamente los judíos pidieran señales. Ellos estaban acostumbrados, en el Antiguo Testamento estaban acostumbrados que Dios hiciera un montón de señales, portentos y milagros. Eso fue la salida de Egipto, recordarán ustedes. Las plagas en Egipto, el maná del cielo, la apertura del Mar Rojo, todo eran señales. Entonces el judío decía, el Mesías que venga tiene que ser mejor todavía, pues. Tiene que hacer más señales. Y en los 4 evangelios existen provocaciones de los judíos a Jesús, diciéndole que muestren señales. Por ejemplo, ahí aparecerá Mateo capítulo 12 y el verso 38. Maestro, deseamos ver de ti señal. Tengo el pasaje de Marcos, el pasaje de Lucas. El más provocativo e insultante es el de Juan. ¿Sabe lo que le dice? ¿Qué señal haces pues para creerte? En otras palabras, ¿sabe lo que le estaban pidiendo a Jesús? Le estaban diciendo, a ver, legitima tus credenciales mesiánicas. Dices que eres el Mesías, a ver, muéstranos pues. Y esto le acompañó a Jesús hasta los momentos y los estertores de su muerte. Uno de los delincuentes no le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate pues y bájanos a nosotros, entonces creeremos en ti. La gente que pasaba igualmente le decía, dice que es el Salvador del mundo y no puede salvarse a sí mismo, y se reía. Mis amados, mira la sabiduría de Dios. Para los griegos buscaban sabiduría, ya que desde los tiempos de Herodoto, como dije, 5 siglos antes de nuestra era, decían los griegos, todos los griegos eran celosos de todo tipo de aprendizaje. Los avances de la civilización les pertenecían a ellos. Con justa razón, desde el punto de vista humano, ellos eran los de mayor conocimiento. Ya pasé a la siguiente y estoy en otra. No es de extrañar que tanto judíos como gentiles se escandalizaban del mensaje cristiano. Para los judíos pedían evidencias ¿qué? Sobrenaturales. Haz caminar un cojo, a ver. Haz que el ciego reciba la vista y que el sordo escuche, entonces creeremos en ti. Eso lo hizo en cantidades el Señor. Igualito lo crucificaron y lo mataron. Resucitó a Lázaro. Las señales no cambian a nadie. Los griegos pedían evidencias racionales, conocimiento, sabiduría. Y Pablo va a decir ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Sabiduría de Dios. Esto, por supuesto, que no satisfacía ni a los griegos ni a los judíos. Entonces el mensaje de la cruz se volvió en un tropezadero para los judíos y una locura para los griegos.
Quizá el judío habrá tenido razón, porque en Deuteronomio, como en Gálatas capítulo 3, verso 13, hay una expresión. Y esa expresión va a decirnos lo siguiente: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces el judío decía, ¿cómo voy a creer en él si Dios mismo lo castiga poniéndolo en un madero? Y para los griegos era una locura. Para un griego gentil, la idea de que su bienestar eterno dependía de su fe en un judío crucificado, era ridículo. Fíjate lo que pensaba un historiador romano de su tiempo, Tácito. Para los gentiles, Cristo crucificado era una superstición perniciosa y extravagante. Eso decía Tácito. Pero ese Cristo crucificado, debilitado, despreciado, rechazado, es lo que los judíos y los gentiles necesitaban para ser salvos, como tú y como yo. De ese Cristo hablamos. Por eso el verso 24 y 25, Pablo termina esta sección diciendo: mas para los llamados, ya sean judíos o sean griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo termina esta porción diciendo que para los salvados, ya sean judíos o griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, que ellos no solamente han logrado ver, sino también han logrado experimentarlo. Dime tú, ¿qué sabiduría humana ha logrado que un hombre sea sabio, justo y santo a la vez? ¿Quién? Muéstrame uno en la historia. Sin embargo, la locura de la predicación de Cristo ha hecho infinidad de hombres sabios, santos, apartados del mal, de un carácter intachable, muchos de ellos. Y por eso Pablo dice aquí: la más baja manifestación de la sabiduría divina excede a los resultados más elevados de la sabiduría humana. Y la más sencilla muestra de poder de Dios es más eficaz que toda fortaleza humana. Termino con dos pensamientos con los cuales confluyo definitivamente lo que dice aquí. Número uno, mira esta frase: nuestro Dios, le pertenece a Michael Reeves. Nuestro Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. ¿Qué Dios puede hacer eso? De revelar su gloria en medio de la vergüenza, de su sabiduría revelarlo en medio de la necedad y su poder en medio de su debilidad. Y por último, lo que dice este último pensador, Mark Shaw: solo Dios es suficientemente grande como para vencer perdiendo. Solo Dios es suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y todavía vivir para contarlo. Solo Dios. A ese Dios amamos, a ese Dios servimos. Por ese Dios estamos aquí, para exaltar su gloria, exaltar su sabiduría y despojarnos de toda necedad humana. Mis amados, Pablo termina aquí diciendo: sí hay una división, y esa división está, por un lado, la parte final, por favor, confiamos en Dios y somos salvos por la sabia locura de la predicación. Y si no quieres, te queda el otro camino. Nos aferramos a nuestras propias convicciones y pretensiones humanas y fracasamos eternamente. Escoge cuál camino. O el camino de la fe, la confianza y la seguridad en Dios, aunque venga a través
de la locura de la predicación? ¿O te aferras a tu conocimiento, a tu supuesta sabiduría? Y con eso perecerás como han perecido miles de seres humanos en la historia, y seguirán por el mismo camino otros tantos que se pretenden sabios. Gracias al Señor por la palabra de la cruz. Gracias al Señor por Cristo, que no se inmutó y que tampoco se debilitó antes de ir a la cruz. Fue a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Tú mereces toda honra, toda gloria, toda adoración, toda alabanza, la grandeza de tu nombre, la majestad de tu presencia, la sabiduría con que tú has actuado a través de la historia. Nos conmueve, Señor. Bendecimos tu nombre y nos doblamos delante de ti en señal de que te amamos y por ti vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.